Siendo la rama que se dedica a regular las relaciones entre los particulares que conllevan todo aquello que se relaciona con el comercio al interior de la República, es de esperarse que el derecho mercantil nos haya situado con diferentes artefactos, habilidades o figuras que nos permitan cómo realizar estos actos de comercio. Y no hablo solo del artículo 75 para el Código de Comercio, sino también hablo de diferentes formas que se nos permiten con sus propias reglas y sus propias regulaciones de cómo podemos llevar a cabo estos actos que benefician a la economía nacional, aunque sea a una escala micro, de microeconomía. Es en ese sentido la importancia de la existencia de los contratos mercantiles. A diferencia de los civiles, estos contratos están únicamente guiados, mientras que los civiles se basan en toda aquella relación que vayan a conformar nuestros, nosotros como particulares. Estos contratos mercantiles van a basarse en sí, nosotros como particulares, pero más que nada como comerciantes o como personas que realizamos actos de comercio. Si bien los actos de comercio ya tienen sus propias reglas y su propia jurisdicción, estos contratos nos van a guiar a cómo son estas formas en las que los diferentes comerciantes o particulares y comerciantes se relacionan para poder llevar a cabo estos actos, estas facilidades, todo aquello que se relaciona con la mercancía, tanto su transporte, su venta o su préstamo. Muchas veces ni siquiera tiene que ver incluso con estos bienes en su función de venta o préstamo, sino también en nosotros como particulares, cómo manejamos el dinero, cómo se nos permite utilizar el capital y estas figuras, estos contratos, el cómo nos van a, si bien no restringir, estructurar una serie de pasos, una metodología para poder usar este capital y distribuirlo a distintos medios que se relacionan directamente con el comercio y si bien nosotros no siendo comerciantes nos van a beneficiar en el desarrollo de nuestras actividades humanas e incluso profesionales. Esa es la importancia de todo aquello que veremos durante los próximos 45 minutos. Bueno, y sobre nuestro primer contrato, el contrato de comisión, vamos a encontrar su fundamento legal a partir del artículo 273 de la ya mencionada Código de Comercio. Su concepto es bastante sencillo, únicamente nos habla de cómo un comité va a, irónicamente, y disculpen la redundancia, a comisionar a un comisionista para que realice una actividad de corte meramente comercial, con la intención de que esas actividades mercantiles o comerciales le generen un beneficio y además el comisionista reciba una parte de aquello que se genere con esta actividad de comercio en forma de su remuneración en capital. Pero antes de seguir, ¿qué son estas dos palabras, comitente y comisionista? En resumidas cuentas, el comitente es la persona que va a encargar la realización de este acto de comercio. Veámoslo como si fuera una agencia de autos. En este caso, el comitente sería el patrón, o más bien quien dirige la agencia, y el comisionista sería la persona encargada de realizar este acto de comercio, es decir, la persona a la que se le encarga pues vender los autos, realizar la publicidad para que puedan ser vendidos. Si bien este contrato es, como la mayoría, de un corte meramente formal, es posible que el comisionista acepte el cargo encargado por el comitente de una manera completamente tácita, aunque él tiene una serie de responsabilidades específicas respecto a este tema, como que si bien es cierto que el comisionista puede rehusarse a aceptar este cargo de realizar esta actividad económica, durante el tiempo en el que el comitente encuentra a otra persona que sí que quiere aceptar el cargo, el comisionista va a estar obligado a tener que desempeñarlo. Es decir, no se va a librar solo con decir que no, aunque tácitamente no lo haya aceptado. También tiene la responsabilidad de mantener este negocio jurídico con vida mientras otra persona acepta su cargo. Ya que es bastante evidente que este contrato bebe bastante de la compraventa, resulta bastante obvio que bien parece ser que es un accesorio, un contrato accesorio de la compraventa clásica, un contrato accesorio de comisión. Pero su obligación no solamente termina ahí, también está obligado de una manera bastante grave, como puede resultar bastante lógico, a realizar esta actividad económica hasta que su cargo termine definitivamente, o la responsabilidad de que sea él la única persona que desarrolle esta actividad, es decir, no puede delegar esas obligaciones a un tercero, a menos que exista un acuerdo con el comitente y éste lo permita.
Y si es que fuera lo suficientemente estúpido como para obligarse a pagar los gastos de la ejecución de estos actos, también estaría completamente obligado a pagarlas. También estará obligado a platicar con el comitente de acuerdo a cómo se van a reaccionar a situaciones específicas que no permiten el desarrollo de la actividad, y en el caso de que ésta no pueda ser llevado a cabo por razones imprevistas y que no se hayan considerado anteriormente, pues este tendrá que notificar al comitente. Y con eso también se incluye la obligación de tener que pagar daños y perjuicios al comitente por la no realización o mala realización. Esta falta de realización del contrato nos lleva también a sus causas de extinción, que es por su falta de realización, ya saben, por lo ya comentado anteriormente, de situaciones imprevistas y críticas que no permiten su realización, o simplemente que su realización haya sido terminada, o la más curiosa que ya hemos comentado, es acerca de que el comisionista decida relegar el cargo, no en el sentido que ya vimos que está prohibido, sino más bien en el que haya terminado su actividad y que ahora sea otra persona la que se vaya a encargar de esas actividades. Aunque no todo recae sobre él, como es obvio, el comitente también tiene varias responsabilidades, como una justa remuneración por el trabajo realizado por el comisionista, y pagar los efectos o aquellos percances económicos necesarios para la efectiva realización del acto de comercio. Dicho todo esto y habiéndolo explicado en rasgos bastante generales, nuestra siguiente parada va a ser en el artículo 332 al 338 de la ley ya mencionada, cuyos artículos y capítulos se va a titular como el depósito mercantil. Como ya te puedes dar dando una idea, es claro que este contrato habla sobre depositar algún objeto, algún bien, incluso alguna mercancía, con la particularidad de que en efecto son mercancías ya que son objetos que tienen algún tipo de corte mercantil o son derivados de alguna actividad de comercio. Por su propia naturaleza, que es todo este intercambio de cosas, de bienes muebles, eso obviamente tiene que ser realizado por escrito. Y su perfeccionamiento solo se va a dar una vez se entregue la cosa o exista una especie de entrega simbólica de esto. La cosa es bastante importante, pues si bien es cierto, este contrato tiene que ser por escrito, debe ser bastante detallista en qué es exactamente lo que se va a depositar, por qué se va a depositar y especificaciones, digamos, únicamente relevantes, dada la propia naturaleza de estos objetos en específico. Además de en qué estado se va a entregar originalmente el bien que va a ser objeto de este. Al ser tan importante, creo que ya nos vamos dando cuenta que el objeto real de todo este contrato es acerca de la cosa, aquella cosa que va a ser depositada. Y el objeto jurídico claramente sería este depósito, no tanto la cosa, sino el depósito que se va a hacer con respecto a ella, este resguardo temporal para evitar que sufra algún tipo de percance o que únicamente sea retenida mientras espera su próximo viaje, su distribución. Por su propia naturaleza del paso del tiempo, es bastante lógico deducir que es un contrato de tracto sucesivo. Es decir, que conforme vaya pasando el tiempo va a irse actualizando y va hasta llegar a un perfeccionamiento totalmente perfecto. Ya que este perfeccionamiento que antes mencionábamos con la entrega de la cosa que va a ser depositada, puede no realizarse en el momento de la creación del contrato, sino más adelante, y aún y con el perfeccionamiento este contrato va a seguir surtiendo efectos constantemente, de acuerdo a los cobros por el depósito de esta cosa o la posterior retención, por lo tanto es uno que persiste en el tiempo y se ejecuta constantemente. Dada la importancia de detallar la naturaleza de cada una de las mercancías que van a ser depositadas, es obviamente un contrato cierto. Y ya que estamos principal, ya que no puede ser accesorio de algún otro, existe por sí mismo. Nuevamente, como es bastante lógico, es un contrato bilateral, existen dos partes, el depositario y el depositante. El depositante será esta persona que tiene los objetos, que tiene las mercancías y que desea depositarlas. Y el depositario, esta persona que se va a hacer cargo, que va a recibir la cosa, va a guardarla y va a hacer cargo de su correcto resguardo. Y de hecho esa es su obligación principal, conservar esas mercancías de la manera adecuada, de la manera correcta y hacerse cargo de todos los daños que se le puedan provocar a estas. Además de obviamente de ser requerido devolverle esas mercancías al depositante. Y de hecho, curiosamente, esta es una de las formas de extinción de este contrato, que la cosa o las varias cosas que existentes en este depósito sean restituidas. Si bien es algo que puede resultar obvio del estudio de este contrato,
Es importante resaltar que la razón de existencia de este es más que nada la conservación de estas mercancías de manera temporal antes de su posterior distribución o que sean una vez más encaminadas a otro lugar para su posterior venta, ya que lo que se resguarda aquí son cosas objeto de algún acto de comercio. Al ser un depósito, la persona que recibe todas esas mercancías y que tiene la obligación de resguardarlas no puede disponer de ellas, por lo tanto no se puede considerar un préstamo. Sin embargo, en razón mercantil sí que existe una figura sobre el préstamo, un contrato precisamente, el cual se define como el acto en el cual una persona llamada prestamista va a facilitarle a otra llamada prestatario una suerte de bienes, dinero, o sea, capital, o algún tipo de título. ¿Qué tipo de título? Bueno, títulos de crédito, como lo puede ser un cheque, un pagaré o una letra de cambio. O más comúnmente, títulos que acreditan el valor de una acción o una parte de una acción. Claro, todo esto con el fin de comercio y no de uso personal, sino de uso para lo que pueda porvenir para la aseguración de un comercio. Si este préstamo fuera únicamente de dinero, el prestamista en ese caso se convertiría en un acreedor, ya que es el quien facilita a la otra parte estos bienes, o en este caso el capital. Y el prestatario, por obvias razones, se convertiría en el deudor. Y es esta misma entrega de los objetos antes mencionados lo que perfecciona el contrato. La entrega directa del dinero o los bienes del prestamista al prestatario es aquello que le da una certeza total a este contrato, lo perfecciona, lo hace imbatible. Por supuesto que al ser un contrato, obviamente ya regularizado por la ley, su forma tiene que ser escrita. Al momento de entregar estas cosas tiene que haber algún documento escrito. Aquello que se está prestando, ya sea los bienes, los títulos o el dinero, es aquello que es el objeto real del contrato. Es aquella cosa física que es la que estamos transfiriendo en este contrato o por la cual se está creando. Y esta entrega, que es lo que perfecciona totalmente en contrato, es por ende el objeto jurídico, es aquella razón de existencia de nuestro marco legal. Al ser el prestamista el que, digamos, adquiere una mayor cantidad de riesgos, es el que tiene una cierta, aunque pequeña cantidad de derechos mayor a su contraparte. No solo tiene el derecho a que se le devuelva la cosa que prestó, sino también al cobro de intereses, es decir, que pueda generar algo de acuerdo a este contrato, por lo cual es obviamente oneroso. Además de un cierto interés por mora, es decir, moratorio, o sea, por aquello que haya tardado el prestatario en devolver aquellos objetos. Claro que para cumplir estas condiciones y tener estos derechos tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Que es única y exclusivamente dar la cosa prestada. Sí, entregársela al prestatario. ¿Cómo puede existir este contrato si no se entrega? Es parte sumamente importante para su perfeccionamiento. Y claro, su segunda obligación, y creo yo que incluso más importante, la nula existencia del anatocismo. Esta pequeña palabrita es bastante interesante porque si bien en nuestra legislación mercantil y ni siquiera en su supletoriedad civil existe como tal esta figura, sí que sus efectos y su significado está prohibido por la propia legislación mercantil. Por ende, en toda nuestra doctrina se le menciona como si fuera algo real y aunque evidentemente existe, jurídicamente no tiene un fundamento legal, ya que esta palabra o esta figura nunca es mencionada por su nombre, sino únicamente como un acto. Y este acto sería el que se cobre un interés sobre otro interés. Es decir, en el caso del contrato de préstamo, como bien ya vimos, el prestamista tiene el derecho a poder hacer un cobro de intereses por aquel tiempo que se haya tardado además el prestatario en regresar la cosa prestada. Si a este interés por mora se le agregara todavía otro por un poco más de mora, eso sería completamente ilegal. Curiosamente, nuestra legislación mercantil, hablando del contrato de préstamo, define esta figura del cobro de interés sobre otro interés como un derecho del prestatario. Repito nuevamente, aún y sin contemplar esta palabra como tal. Aunque lamentablemente parece ser que este es el único derecho que va a tener el prestatario, pues el resto son obligaciones, como el obviamente y efectivo regreso de la cosa y el pago por esta prestación de servicios en un lapso de alrededor de 30 días. Un pago que obligatoriamente tiene que ser realizado en moneda nacional, ya sabes, en pesos mexicanos.
Pasando a contratos con los que creo que ya todos somos bastante familiares, tenemos al padre de todos los contratos, la compra-venta. Y digo padre por razones históricas, y la mayoría de los contratos de alguna u otra manera han bebido bastante de la forma en cómo se ha desarrollado este contrato a lo largo de la historia. Todos realizamos compraventas en todo momento de nuestra vida, pero en sí, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y es bastante sencillo. Nuestra ley, el Código de Comercio, nos lo resume de esta manera. Es un contrato por el cual una persona, que sería el vendedor, va a transmitir a otra la propiedad de un bien, ya sea mueble o inmueble, y esta otra persona es llamada el comprador, aquel que compra, a cambio de una cierta suma de dinero que ambos consideren que es justa y que puede suplir las necesidades y aquello que desean ambos. Es una definición bastante sencilla, pero no por ello hay que hacerla menos, ya que tan solo con esos 3 renglones, ¿sí? Menos de 3 renglones, es suficiente para poder desglosar todos los elementos que todos los contratos deberían de tener. Tan solo fijémonos en algo. Los elementos personales yo creo que son bastante sencillos de identificar, tanto el comprador como el vendedor. Son las dos personas que interactúan dentro de este contrato. Pero con algo más interesante, ¿qué pasa con el objeto? Aquello que están vendiendo, un bien mueble o inmueble, puede ser cualquier cosa. Este objeto es bastante interesante porque es determinado, por lo cual este contrato podría ser nominado. Pero sin irme tan lejos, regresando con la existencia de este objeto. Este objeto, el bien que vamos a transmitir, es el objeto real del contrato. Es aquello que es tangible, que es materialmente existente, que podemos tocar, que podemos ver y que vamos a disfrutar una vez realizada la transacción. Puede ser, por ejemplo, no sé, este pequeño libro que compré el día de ayer. Básicamente fue una especie de compra-venta. Así que esto es el objeto real de un contrato. Este es el objeto que puedes ver, que puedes sentir, que puedes tocar. Sin embargo, también esta pequeña definición nos ayuda a dar el objeto jurídico. A nosotros, como juristas, lo que nos importa, si bien es el objeto para saber de qué estamos hablando, no es para nosotros tan importante como es la razón jurídica, el fundamento legal. ¿Y cuál es la razón dentro del Código de Comercio para este contrato? Simple, el objeto jurídico no es el bien, sino la transmisión de que este pase de mano de uno a mano de otro. Como por ejemplo esto que yo compré hace bastantes años, en realidad no lo compré yo, me lo compraron, pero no vamos a hablar de eso porque es adentrarnos a terreno de otros contratos que aún no hemos dialogado. Sin embargo, la transmisión de este simple objeto que se me entregara a mí a cambio de cierta cantidad de dinero es lo importante para el derecho, que esta pequeño carátula ya no le pertenece a la persona quien lo tenía para su distribución, ahora me pertenece a mí, para mi uso, mi gozo y mi disfrute de esta cosa. Podría sencillamente insertar este disco ahora mismo y poderme jugar, podría disfrutarlo, podría gozarlo ahora mismo. Pero no lo voy a hacer, tengo cosas más importantes que hacer. Y no pregunten cuántas cosas de estas tengo aquí dentro del saco, eso no es importante. Lo que sí es importante es que esta pequeña definición también nos da pero toda la clasificación que se puede dar al contrato de compraventa. Es un contrato tan importante que es principal, no depende de ningún otro. Es más, me atrevería a decir que varios dependen de él, como ya vimos con los contratos de comisión. Necesariamente es un accesorio de la compraventa. Pero también podemos indicar que al existir dos personas, el comprador y el vendedor, existe claramente una relación entre ambos. Es un contrato bilateral, necesita de dos personas para que pueda existir. Dada la importancia del objeto, ya que no solo es importante que el objeto exista, sino que sea bien o que sea mueble o inmueble, sino también que sea transmitido, este bien obviamente tiene que ser conocido, por lo tanto también es un contrato nominado. Que tal vez muchas veces reducimos solo lo nominado a que se conozca qué es lo que estamos transmitiendo, cuál es el objeto del contrato, pero también cabe en cuáles son aquellas especificaciones del contrato, o del objeto, perdón. ¿Qué tiene este objeto de especial? ¿Cuáles son sus características? Como vimos anteriormente en el contrato de depósito, para poder efectuar se tenían que tener las características exactas de cómo funcionaba este objeto, además de cuál era el estado en el que se encontraba.
Si bien la legislación mercantil nunca nos habla de estas especificaciones en la compra-venta, es claro asimilar que sí, necesitamos, al ser nominado, necesitamos saber qué es exactamente lo que estamos comprando. Como por ejemplo, esta constitución política, que no es una edición estándar, pero a pesar es una edición de bolsillo. Y para seguir, hay algunas especificaciones claras, como que esta reside del presente año 2025, si no mal recuerdo, del mes de mayo, y además no solo es una constitución por sí sola, contiene algunas, ¿cómo decirlo?, extras que aportan bastante a esta ley suprema de la nación, como la Declaración de los Derechos Humanos, la carta firmada por la ONU, y una tablita bastante interesante que contiene todas las reformas que se le han hecho a través de los años, desde su expedición original en 1917. Si bien es algo que puede parecer no tan relevante, en cuanto a materia mercantil, esos pequeños detalles pueden aumentar bastante el precio del bien del que estamos hablando. No es para menos, esta edición es solo un poco más cara que las constituciones comunes, alrededor de unos 100 pesos más o menos. Lo que trato de decir es que la nominación del objeto es casi tan importante como el mismo objeto en sí. Definir qué es el objeto y definir cuál es su importancia y cuánto puede valer para que pueda existir este contrato de compraventa, para que exista este cambio de posesión, este intercambio de dinero, que el comprador acepte dar esta cifra. Por eso es necesario que sea nominado. Además de eso, este contrato también es conmutativo y, más interesantemente, es también un contrato de transmisión de la posesión. Claro, ¿no? Estamos transmitiendo lo que son estos objetos. Ya no me pertenecen a mí, vendedor, ahora me pertenecen a mí, comprador. Ambos elementos personales tienen una serie de obligaciones que necesariamente tienen que cumplir para el correcto funcionamiento del contrato. Si bien es cierto que ambos comprador y vendedor, me refiero, están obligados a cumplir con todo lo que entre ellos hayan pactado, nuestra legislación también nos incluye algunas cosas que necesariamente tienen que cumplir o bien tienen que cumplir en son de sustituir aquello que no hayan pactado. Como por ejemplo, el vendedor va a tener algunas obligaciones, como lo puede ser la entrega del objeto, la entrega del bien. Esto es bastante lógico, sin embargo, no solo tiene que ser su entrega, sino en el tiempo y forma que se haya establecido. Si bien, si nunca se estableció, también se tiene que atender al principio de 24 horas, es decir, se tiene que realizar esta entrega 24 horas después de que se haya pactado esta relación. Además, también tiene que hacerse cargo de todos los gastos y costas que sean de la entrega de la mercancía. Y uno pensaría, únicamente podría ser el transporte, sí, pero también pueden existir otros recargos, como los controles de calidad, los controles de salubridad, o incluso algún control aduanero si esto se tratara de una importación. Sin embargo, nuestro amigo el vendedor también tiene algunos derechos. No solo que se le llegue a pagar a él por aquel bien que va a dar, sino que este mismo pago, estas mismas costas, tenga cierta superioridad respecto al acreedor. Es decir, si nuestro amigo el comprador tiene algunas otras deudas que tiene que pagar, el vendedor va a tener cierta preferencia al momento de ser esa persona, de ser pagada primero. Además de, claro, de que a la existencia de un proceso por el incumplimiento de este pago, el vendedor también puede asegurar que exista la venta judicial. Esta venta a través de los órganos del Poder Judicial que le va a permitir recuperar aquello que originalmente iba a ganar con la venta entre particulares. Además, claro, tiene otra obligación bastante importante y es cuidarse de los vicios ocultos. Ya sabes, esas pequeñas cositas que o no se dicen o se dicen muy por debajo del agua al comprador para evitar que éste induzca al fallo o bien no genere tanta ganancia como él esperaría. Estas pequeñas cosas que pueden afectar directamente al comprador por su misma naturaleza. El vendedor tiene que cuidar que estos no existen y si existen, él va a cargar con toda la responsabilidad de responder respecto a ellos. Por todo lo anterior, y si no lo he mencionado, creo que queda bastante claro que el contrato de compra-venta no es solo de los más importantes. Es tan importante que, de hecho y curiosamente, la mayoría de los contratos en nuestra legislación
se menciona que para que surtan efectos mercantiles tienen que estar relacionados de alguna manera con un acto de comercio, o el objeto de este contrato tiene que ser necesariamente alguno de los actos de comercio dispuestos en el artículo 75 del Código de Comercio. Sin embargo, con el contrato de compraventa esto no pasa, ya que de alguna manera un tanto, digamos, maravillante, si es que esa palabra existe, al ser la compraventa un acto inherentemente mercantil, el contrato de compraventa es de alguna manera la forma más pura de estos actos. Adicional a esto, el contrato de compraventa tiene un pequeñísimo hermano menor llamado la permuta. La permuta se define también como ese intercambio de bienes en el que intervienen dos partes, el permutante y el permutario. Esas dos partes realizan un intercambio de la posesión de los bienes, ya sabes, clasificación bilateral y posesión de los bienes, solo que hay una pequeña diferencia con la compraventa, y es que este no es oneroso, este es de alguna manera gratuito, pues los gravámenes únicamente son para una de las partes. Respecto a todo lo demás, la permuta queda en los mismos términos que la compraventa. De hecho, la misma legislación nos hace el favor de no volvernos a poner artículo por artículo todo aquello de la compraventa y se limita únicamente a decirnos que todos los efectos de la compraventa van a ser aplicables hacia este contrato de permuta. Como nos hemos ido dando cuenta, la mayoría de contratos se basan en la transmisión de la posesión, incluso la propiedad de diferentes tipos de mercancía. Y sus diferencias sustanciales recaen justamente en para qué existe esa transmisión o qué será posterior a esa transmisión. En el caso de la consignación mercantil, contrato el cual curiosamente solo cuenta con 2 artículos dentro del Código de Comercio, siendo estos el 392, el 393 y el 394. En esta, un cierto número de mercancías o diferentes bienes destinados a la venta únicamente son transmitidos para este mismo fin, la venta. Su posesión es transmitida no por el hecho de conservarla, sino por el hecho de retenerla para su venta posterior. Es en este caso en el que el consignante, quien originalmente posee los bienes, transmite la posesión al consignatario para que éste posteriormente realice una venta y por ende genere riqueza a través de este acto de comercio. Nuevamente, y como ha venido sucediendo con varios de los contratos que ya hemos visto, el elemento real sigue siendo el objeto que es transmitido, nuevamente los bienes, como anteriormente se ha mencionado, y posteriormente el objeto jurídico se relaciona únicamente con la transmisión de esta posesión. Esta transmisión claramente se da con fines comerciales, es decir, existe un cierto intercambio de bienes por dinero. Es decir, el consignante entrega los bienes al consignatario a cabo de que éste le remunere una cierta cantidad de dinero. Sin embargo, aquello que se transmite es la posesión y no la propiedad, ya que pudiéramos pensar que el consignante transmite al consignatario estas mercancías con la intención de que se las quede y las venda, y aunque en esencia eso es lo que sucede, hay que entender que esta venta es si bien en beneficio del consignante, es decir, el consignatario únicamente es un actor que se dedica a realizar la venta de manera física, entregando los frutos de esta al consignante una vez haya terminado la venta. Sin embargo, como obviamente esto consta como la realización de un trabajo, el consignatario adquiere el derecho de ser retribuido de alguna manera, es decir, de alguna manera genera riqueza a través de la venta, pero no es del precio total de esta, sino algo que se haya pactado anteriormente entre ellos, ya sea un caudal líquido o propiamente un porcentaje de esta venta. Ahora y bien, con esta disposición parece que es bastante similar al contrato de comisión, y aunque en efecto lo es, este es únicamente exclusivo para poner en venta ciertas mercancías, no realizar una gran variedad de actos de comercio como sí ocurre en la comisión. Ahora, y si bien el consignatario tiene el derecho de ser remunerado por su actividad económica, su actividad no únicamente recae en la venta, sino también en la conservación del bien durante el tiempo que dure este contrato previo a la venta. Lo que por obvias razones también influye en que solo pueda disponer de estos bienes o estas mercancías para aquello que se haya pactado dentro del contrato. Si lo utiliza de alguna manera que no está pactada en el contrato, pues prácticamente no. Existirían ciertas consecuencias negativas para él. Además de que una vez realizada la venta, yendo un poco por encima de lo que pudieran o no haber pactado, tiene tan solo 2 días hábiles para entregar la ganancia que se hubiera generado al consignante, el cual por su parte tiene la obligación de
pagar al consignatario por haber realizado tales tareas de venta, además de transmitirle la posesión momentáneamente al consignatario para que pueda realizar sus actividades de manera productiva. Y por supuesto, no disponer de aquellos bienes que haya transmitido a la hora que quiera, ya que no es un contrato de depósito, es uno de consignación. Si cualquiera de las partes, a su vez elementos personales del contrato, incumpliera con cualquiera de estas obligaciones antes mencionadas, el contrato puede darse completamente por terminado, aunque generalmente su causa de terminación más común, por así decirlo, es que éste haya sido cumplido, es decir, que la venta se haya realizado y se haya llevado a acuerdo con todo lo pactado. Aunque también hay algunas otras disposiciones, como que alguna de las dos partes lamentablemente fallezca antes de poder cumplir con alguna de sus obligaciones. Que el plazo que el consignatario tenía para poder realizar esta venta se termine sin que él haya concretado dicha venta, o más común, que ambos acuerden simplemente rescindir del contrato. Por todo lo anterior podemos concluir que este contrato se trata de un bilateral discutido, pues si bien es cierto que la ley dispone de bastantes obligaciones y derechos que tienen que ser cumplidos entre ambas partes, estas están en todo su derecho de dialogarlas, discutirlas y implementar las que mejor consideren para el cumplimiento del contrato y sus objetivos. Es también de tracto sucesivo, requiere de diferentes momentos en diferentes épocas para poder ser concretado, desde la transmisión del bien hasta su venta y posterior remuneración. Es también bastante similar a otros contratos, uno traslativo de dominio, pues como ya mencioné, el objeto jurídico sigue siendo la transmisión de un bien, en este caso una mercancía. Además, por su propia naturaleza, es también un contrato de colaboración. Oneroso, porque ambos reciben de alguna manera algún gravamen que les beneficie. Más sin embargo, uno depende directamente del otro, por lo que ambos son partes fundamentales para que ambos puedan conseguir los gravámenes. Y ahora, alejándonos un poco de todos estos contratos que se basan en la transmisión de la posesión sobre un bien, vamos a hablar un poco sobre el contrato de seguros, el cual de hecho también nos hace alejarnos de toda la legislación mercantil convencional, comprendiendo esta el Código de Comercio, ya que los contratos de seguro tienen su propia legislación, llamada redundantemente Ley para los Contratos de Seguros. El contrato de seguro en práctica es definido de una manera bastante sencilla por su propia ley. Es un contrato en el cual una persona, que llamaremos asegurado, va a transmitir la responsabilidad sobre el daño ocasionado por algún accidente a una persona moral, una empresa, que será conocido como aseguradora. En este contrato, como podemos deducir, entran todas aquellas cosas que nosotros llamamos el seguro de vida o el seguro de coche. El asegurado, en este caso, decide transmitir aquella responsabilidad y aquella carga que va a tener al momento de un accidente en el cual obviamente ya sea afectado él u otra persona, obviamente va a incurrir en un daño que va a tener que ser reparado posiblemente de una manera monetaria. Él se deslinda de esta responsabilidad y al firmar el contrato lo obtiene la aseguradora, quien va a hacerse responsable de tener que pagar estos gastos que hayan sido, incluso los perjuicios que hayan sido ocasionados por estos lamentables incidentes. Aunque, si bien, obviamente, para la existencia de este contrato, tiene que existir una remuneración, a cambio de que la aseguradora vaya a hacerse cargo de estos accidentes, de estos daños, de este percibimiento de daño, el asegurado va a tener que realizar cierto pago de manera en que ellos decidan pactar, ya sea anual, mensual, eso. En ese sentido, el bien jurídico, el objeto jurídico que se va a utilizar durante estos contratos es la transmisión de la responsabilidad de aquellos daños que exista, mientras que el objeto real, aquello tangible, va a ser aquellos bienes que llegamos a asegurar. En tal caso, cuando este daño fuera recibido por el asegurado, este tiene todo el derecho, obviamente, a reclamar la indemnización a la aseguradora, y ésta tendrá la obligación de responder y cubrir todos los daños que se hayan ocasionado y que estén dentro de aquello que hayan pactado. Sin embargo, además el asegurado tendrá otros derechos, como lo pueden ser elegir qué tipo de servicio, qué tipo de aseguradora va a elegir para cada tipo de seguro diferente, o incluso contratar varias para el mismo tipo de seguro. Aunque eso también recae en una obligación para él, ya que si existiera que él tuviera asegurados un mismo bien con diferentes aseguradoras, diferentes personas morales, al momento de realizarse el accidente, este tendría que avisar
a las diferentes aseguradoras que lo cubren sobre quién será quien realmente va a hacerse responsable de estos daños, ya que de no avisar incurriría en otra obligación que también debe cumplir, que sería la de pagar aquellos daños por percance y por tiempo perdido que se hayan ocasionado por su falta de aviso, por su falta de responsabilidad. Por su parte, la aseguradora no solo tiene la responsabilidad de pagar esta indemnización, sino también tiene que responder por la pérdida total del provecho, aquel bien que se está asegurando, o pagar una duplicidad si es que existieran estos vicios que destruyeran completamente el bien, y por supuesto, entregar la póliza al asegurado. Además, es cierto que existe una cláusula que permite que las aseguradoras puedan de alguna manera deslindarse del pago de estas obligaciones bajo casos muy específicos y extremos, definidos en esta ley, como en el caso de desastres naturales, donde lógicamente no podrían acudir al llamado de cumplimiento de su responsabilidad, o incluso la existencia de un conflicto bélico que únicamente se define como guerra. Como ya mencioné en un inicio, nosotros generalmente normamos a estas aseguradoras y a estos contratos de seguros como el contrato de vida el seguro de vida o el seguro del auto. Sin embargo, estos contratos de seguros tienen una gran cantidad de clasificaciones, si bien de acuerdo a la ley de contrato de seguros, tal como lo puede ser un seguro contra incendios, un seguro que protege la vida, un seguro acerca de los transportes terrestres, que se refiere no solo a los vehículos, sino incluso a los transportistas de mercancías. Seguros contra daños, seguros a la defensa de la casa de habitación, en el momento de que los domicilios, los hogares fueran dañados por alguna causa desconocida, alguna causa externa. Incluso existen ciertos seguros que van hacia nosotros como estudiantes o a la clase trabajadora, que los protegen en caso de que no pudieran con el cumplimiento de sus obligaciones o tuvieran algún problema durante la realización de estas actividades que les competen. Adicionalmente, estos contratos únicamente se extinguen, ya sea por la terminación del pago con una prima abierta, dada la indemnización previamente otorgada, o el derecho que tiene la rescisión de la aseguradora de deslindarse de esta obligación. Pero regresando un poco al Código de Comercio, en sus numerales del 576 al 604 tenemos el contrato de transporte terrestre. Este contrato, en sus innumerables artículos, tan simple como suena, nos habla únicamente del transporte de mercancías, o bien que quien transporte estos objetos, estos bienes, sea algún tipo de comerciante. En este contrato, como elementos personales, tenemos a dos partes: el portador, que es quien originalmente tiene la mercancía y contrata al cargador para que la transporte, y el cargador, que acabamos de mencionar y tal y como dijimos, únicamente se encarga de transportar la mercancía de punto A a punto B. Nuevamente aquí los bienes toman un rol protagónico, pues mientras que estos mismos componen al objeto real, a su vez componen al objeto jurídico, siendo el hecho de tener que transportarlos por la vía terrestre es este mismo elemento jurídico. Este por obvias razones es un contrato bilateral, ya que necesita tanto el portador como el cargador para poder existir. Es también de tracto sucesivo, pues entre el punto en el que se afianza el contrato, se realiza la carga al cargador y éste la transporta hasta llevarla al punto que se pactó donde debe ser entregada. Existen diferentes momentos, diferentes tiempos. Claro que también es un contrato real, pues se tienen que conocer qué es exactamente lo que se está transportando, ya que obviamente este contrato prohíbe cualquier tipo de transporte de algún tipo de bienes o mercancías ilícitas. Por supuesto que es generoso, pues uno de los derechos del cargador es que pueda recibir alguna especie de paga o retribución por los servicios prestados. Adicional a esto, es un contrato real y completamente independiente de cualquier otro, es decir, es principal. Y claro, al igual que el resto de contratos que hemos visto hasta ahora y los pocos que faltan, es completamente nominativo, ya que la ley los prevé y los ha descrito. Un elemento del que si bien no se habla mucho en esta legislación, sí es importante para poder hacer este contrato de transportes, es la carta aporte. Esta carta que autoriza al cargador o el transportista, mejor llamado, es la que le autoriza poder conservar esas mercancías y poder transportarlas alrededor del territorio nacional, del territorio de la República, por lo cual es un elemento sustancial para que este contrato pueda existir. Y también que es una obligación del cargador no solo poseerla, sino que ésta sea entregada una vez la carga haya sido entregada. Y además, tanto la entrega de la carga como todo el recorrido del transporte son obligaciones de este mismo.
a su vez de tener que hacerse cargo del el cuidado de estas mercancías y pagar todos los daños y perjuicios que lleguen a ser generados por su imprudencia. Además de otro cobro adicional que sería todos aquellos relacionados a las multas y demás pagos fiscales que tengan que ser realizados para poder transportar esta mercancía. Afortunadamente, el cargador cuenta con todo el derecho de poder variar diferentes circunstancias dentro del recorrido, como podrían ser la ruta o secciones específicas, ya sea para hacerlo más eficiente, más rápido, o bueno, incluso saltarse alguna que otra taquilla. Por supuesto que aún y con eso el portador también tiene gran parte de las obligaciones, aunque la mayoría de estas obligaciones se relacionan más que nada con el uso de las mercancías. Tiene que asegurarse de que estas mercancías sean recogidas en el lugar que se haya convenido anteriormente con el cargador. Además de eso, tiene que llegar a pagar varios de los daños ocasionados por estas mercancías, además del mismo cargador, o los daños que haya recibido el cargador durante el transcurso. Además, tampoco es libre de rescindir de ese contrato tan fácilmente, pues si lo cancelara antes de su cumplimiento, él está obligado a pagar el kilometraje que haya logrado el cargador, además de justamente pagar la remuneración que haya sido pactada anteriormente. Como ven, la mayoría de sus obligaciones recaen únicamente en verificar que el viaje se lleve a cabo, que se lleve a cabo de acuerdo a lo pactado, que las mercancías lleguen bien y que al cargador se le remunere de la manera en que se había convenido. Con esto, afortunadamente, terminaríamos con la mayoría de contratos dispuestos dentro del Código de Comercio. Sin embargo, no son todos los que contempla el ordenamiento jurídico mexicano, por lo cual vamos a tener que transferirnos a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Específicamente sus numerales del 349 al 358, para hablar sobre el contrato de la prenda. La prenda es este contrato mercantil que se hace basándose en los derechos reales sobre algún bien mueble con el objeto de poder garantizar el cumplimiento de una obligación. En maneras prácticas funciona bastante sencillo, sencillamente se pone algún tipo de bien mueble o título de crédito o incluso dinero que pueda garantizar que de no cumplir con la obligación de cualquier otro tipo de obligación, generalmente otro contrato, por lo cual casi siempre este es accesorio, esta prenda, este bien, se utilice para poder rescindir de aquellos daños, de aquel gasto que nos hizo falta en dar, sea cobrado con estos bienes específicos. Por eso existe en este bien los elementos personales del acreedor prendario y el deudor prendario. El acreedor siendo esta persona, siendo el acreedor prendario esta persona que recibe la prenda de parte del deudor, que es quien tiene que cumplir la obligación principal. Dado esta situación específica, es claro que este contrato se basa principalmente en ser un accesorio de cualquier otro tipo de contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de esos contratos. También es un contrato cerrado, pues no tiene caso a la existencia de una tercera parte en todo este enrollo que compone nada más de acreedor y deudor. Es también un contrato bilateral, puesto que se necesita de tanto del deudor como del acreedor para poder formarse en un primer lugar. También es un contrato real y eventualmente denominado. Incluso podría considerarse de tracto sucesivo, ya que existe una diferencia de tiempo clara desde que se escribe esta prenda, se inspecciona, se resguarda y hasta que decide liquidarse, realizarse una venta judicial o simplemente regresarse al deudor en caso de que haya o no cumplido con las obligaciones. Lo que me lleva obviamente a las obligaciones del acreedor. El acreedor tiene que conservar la prenda, tiene que conservar el bien, el título o el dinero que se le haya otorgado para garantizar las obligaciones. Tiene que conservarlo, como muchas veces la ley menciona, como buen padre de familia, como si fuera suyo, y conservarlo evitando que sufra algún tipo de daño. También tiene la obligación de recibir el pago de deudor. De no hacerlo, es claro que se podría tomar que su intención es quedarse con aquel objeto que se haya dado en prenda, lo cual es completamente prohibido por esta legislación. Adicional de esto, no puede disponer de los bienes que se hayan quedado en garantía de prenda con toda su voluntad, ya que únicamente los posee hasta que se realice el pago oportuno de las obligaciones. Sin embargo, sí que tiene el derecho de poder aprovechar aquellos frutos que surjan, lo que me lleva a qué derechos tiene esta persona.
el más común y más lógico, es que va a poder retener la prenda hasta el momento de que se le realice el pago. Adicional de esto, también va a tener que restituir los productos de toda la venta. Y si en caso de que no existiera este pago de obligaciones oportuno, puede por supuesto llevarlo a sugerir que esta prenda sea iniciado un proceso de venta judicial para que pueda restituir aquello que no se le pagó. Por parte del deudor, es lógico asumir que su principal obligación no es solo tener la prenda y conservarla al inicio, sino también entregarla, realizar las inspecciones necesarias de que esta prenda es lo suficientemente valuable como para poder cubrir todo el gasto de sus obligaciones. Y por supuesto, pagar oportunamente sus obligaciones originales para no tener que llegar al extremo de que esta prenda termine garantizando esta deuda. Además, por supuesto, tiene el derecho de ser restituido con la prenda una vez se termine todo el pago de las obligaciones, una vez se haya, como decimos, liquidada. Adicionalmente a esto, si el acreedor decidiera iniciar el proceso de la venta judicial de la prenda, el deudor puede fácilmente, o más bien tiene el derecho de ser notificado de todo este proceso de venta hasta que finalmente concluya, y de que si la prenda recibiera daños durante el tiempo que estuviera siendo resguardada hasta el pago de las obligaciones, tiene derecho a que todos esos daños que hubieran sido provocados se le sean pagados post la liquidación de la prenda. La prenda tiene, este contrato de prenda tiene diferentes modalidades. La que ya he comentado anteriormente es la ordinaria, pero también tenemos una modalidad en la que no existe la transmisión. Es decir, la prenda se queda en posesión del deudor y nunca es transmitida al acreedor, por lo cual en este caso una de las obligaciones del deudor sería conservar esta prenda hasta el momento de que tenga que ser usada para el pago de sus obligaciones. Además, por supuesto, de la modalidad de títulos de crédito, que como ya hemos visto son de estos objetos que pueden ser considerados para la prenda, además de los bienes y el dinero. Como un último dato, las causas de extinción de este contrato son generalmente la liquidación de la deuda, la liquidación total de la prenda, dado la falta de pago de la deuda, el desistimiento o la completa cancelación de estos dos contratos, tanto de prenda como accesorio o la del principal originalmente. Otro de los contratos previstos por esta legislación de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito es el de fideicomiso, el cual es definido como un contrato mercantil basado en crédito, en el cual el fideicomitente entrega a una institución fiduciaria una cierta cantidad de bienes o dinero que van a ser tratados por esta fiduciaria y destinados a un bien cierto e ilícito para posteriormente el aprovechamiento ya sea del fideicomitente o de un beneficiario o un tercero en el posterior futuro. En ese sentido, nuevamente el objeto jurídico vuelve a ser la transmisión de bienes, la transmisión de la posesión ya sea de dinero o generalmente de diferentes tipos de bienes, y nuevamente el objeto real vuelve a ser estos mismos bienes que son transmitidos para que posteriormente sean utilizados. Curiosamente, no es necesario tener un beneficiario al momento de constituirse el contrato de crédito de fideicomiso. Lo único que sí es necesario es que ya esté destinado a un bien cierto ilícito. En este caso, el fideicomitente tiene todas las obligaciones de entregar estos distintos bienes a la institución fiduciaria y obviamente el cierto pago por los servicios que esta fiduciaria ofrece, además de los derechos de poder en cualquier momento o llegado el momento determinado que estos bienes transmitidos sean utilizados para el fin cierto ilícito que anteriormente se haya pactado. La institución fiduciaria, por su parte, tiene algunas obligaciones. De entrada, no toda persona moral puede ser una fiduciaria. Tienen que ser algunos casos específicos, como aquellas casas de bolsa, las instituciones de crédito o las instituciones dedicadas únicamente a los seguros. Estos no solo tienen la obligación principal de recibir toda esta cantidad de bienes que hayan de ser transmitidos, sino también la obligación de mantenerlos en un buen estado, como buen padre de familia, nuevamente, y posteriormente destinarlos a este bien cierto ilícito cuando llegue el momento pactado. Este contrato generalmente se extingue por su finalización.
más bien que se llegue al objetivo que se estaba buscando desde el inicio, o bien porque el pago que tendría que haber hecho el fideicomitente se haya atrasado por un lapso mayor al de 3 años. A manera de conclusión, si bien es cierto, todos nosotros sabemos que lo más importante dentro de un contrato siempre será la voluntad de las partes, la voluntad humana de decidir si se hace o no se hace, con qué objetos, esta bilateralidad, esta necesidad de que exista estos gravámenes, si es que existen, pues bien, desde la materia civil y se ha transportado esta materia, lo más importante para esos contratos ni siquiera es la forma, que en todos estos es escrito, pues al ser nominados y estar puestos dentro de la legislación competente, claramente tiene que ser expuestos de una manera escrita para la certeza jurídica y no pueden quedarse únicamente en el verbo de las personas, en el diálogo que tenemos comúnmente. Sin embargo, si bien es cierto que como en todo contrato lo más importante no serán estas formalidades y se puede probar su existencia de distintas maneras, aún sin tener un documento que los avale, toda esta legislación, estas 3 legislaciones que se han analizado de manera superficial, nos han dado este tipo de respuestas de qué pasa cuando no existe. Si las partes no pactan algo, ¿cómo es que vamos a entender las responsabilidades de cada una? ¿Y qué se considera, qué tipo de contrato y qué no? ¿Cuál es la línea que lo divide? Porque podríamos pensar que la mayoría de estos contratos derivarían de la compraventa y aunque históricamente es cierto, en nuestra percepción antes de empaparnos del derecho, se podría considerar que al final todo esto recae en una prestación de servicios, ¿no es así? En este intercambio de dinero por algún servicio, por algún objeto, haciéndonos redundando en nuestro conocimiento y llevándonos a creer que todo lo que tiene relación con el comercio se resume a ese intercambio de bienes por servicio, cuando no es así. Al menos en su base sí lo es. Pero en estas especificaciones no todos los contratos funcionan de esta manera y si bien sí la mayoría tienen como objeto la transmisión de objeto jurídico, la transmisión de la posesión de estos bienes, no todos fungen con las mismas reglas y cada uno es diferente porque cada uno atiende a una realidad diferente. Por eso el derecho tiene que acoplarse a esa realidad que ya existe y no para moldearla, no para transformarla, sino para entenderla y evitar que se salga de los confines de lo que todavía podemos controlar jurídicamente. Mantenerlo dentro de un marco legal, dar estas creaciones, estos contratos, no nos sirven solo para que cada una de las partes tenga la certeza de que va a poder ser remunerada de aquellos daños o gravámenes o incluso los vicios que puedan perpetuarse, sino también creo incluso que al Estado, y entiendas Estado no como gobierno, sino como este ente que formamos todos nosotros, personas, nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestro marco jurídico. En ese sentido, entiéndase que nos da a nosotros como Estado, como población, como sociedad, una certeza de que estos contratos van a ser cumplidos como tiene que hacerse. No en el sentido de que las personas van a cumplirlos porque acaten las leyes, no, sino de que tenemos esa seguridad de que al tener no limitantes, sino una metodología, una serie de pasos de cómo llevar a cabo estos actos, podemos no salirnos tanto del molde y evitar que ocurran distintos percances, innumerables percances casi inimaginables, que pueden dañar ya no solo a nosotros como personas, sino como entes dentro de una economía, dentro de un comercio, y que nos aseguran no solo la restitución de estos valores, y entiéndase valores como los títulos, los bienes o incluso el capital, sino de aquel valor humano que podría perderse por causas de vicios o causas meramente circunstanciales que el derecho jamás ha descrito, pues no considera importantes. Esa es la importancia de todo esto, no una limitación, sino algo que nos permita regularnos, regular no a los comerciantes, regularnos a nosotros mismos en nuestras propias prácticas. Y puede ser que se haya logrado bien.